Yo voy a hablar un poquito de lo que es la inserción social de personas con discapacidad, portadoras de discapacidad. Ya los términos actualmente han cambiado muchísimo, ya la doctora Contreras nos decía cuáles son las terminologías que han cambiado durante las mismas convenciones a nivel mundial, que las personas con algún tipo de deficiencia física, sensorial o mental han pedido que se les tenga el respeto. La próxima, por favor. Entonces voy a hacer primero como un marco de país. Yo creo que si no estamos nosotros en la realidad, en lo que vivimos, va a ser un poco difícil que nos concienticemos a que las personas portadoras con discapacidad tienen muchas limitantes para poder ser insertadas socialmente. Y cuando hablo y digo socialmente, no es solamente a lo laboral. Socialmente inicia desde la familia, desde su entorno con su vecindario, su entorno escolar y posteriormente su entorno laboral. Tenemos entonces actualmente en Guatemala una población de 14.4 millones de habitantes. La población discapacitada, 1.680.000 personas. ¿Y dónde están? Dirán, ¿verdad? Claro que están. Y en nuestro país, en muchos de los departamentos están olvidados, están en ranchitos encerrados, están incluso enjaulados. Tenemos un porcentaje de analfabetismo del 52% en mayores de 15 años. Y las personas con discapacidad en su mayoría son analfabetas. La desnutrición tenemos un 49.9% según la EMSI. La EMSI es la encuesta de salud materno-infantil. Y la situación laboral estamos en el 3.5% de la población de la población empleada asalariada. Y en desempleados y subempleados tenemos un 3.4 millones. Viendo todos estos datos, en Guatemala realmente para poder apoyar como debería de ser y como desde los acuerdos de paz está escrito, falta muchísimo que hacer. En el 2008 está la ley de la atención de personas con discapacidad, decreto número 135/96. En realidad se ha hecho leyes, se ha hecho políticas para personas con discapacidad, en donde todas las entidades que hacemos rehabilitación, que estamos en este marco de atención, han puesto su mejor esfuerzo, realmente han puesto su mejor esfuerzo, pero mucho de lo que se escribe se queda solamente en lo escrito y no se cumple. En esta ley, como ya la doctora nos había mencionado en la primera charla, ellos definen que la discapacidad es como cualquier deficiencia física, mental, sensorial o congénita, adquirida, que limite sustancialmente una o más actividades que se consideren normales para una persona. La misma ley define que se entiende entonces por atención a la persona con discapacidad como aquellas acciones encaminadas a favorecer su desarrollo físico, psicológico, moral, mental, sensorial, social y afectivo, mediante programas sistemáticos y secuenciales que abarquen todas las áreas del desarrollo humano. En la primera ponencia, en la inauguración de este congreso, que fue el martes por la noche, la doctora Casas, que es la experta invitada mexicana, nos decía algo, que a nivel de Latinoamérica y del mundo entero, los gobiernos no tienen la capacidad para poder sufragar el problema de discapacidad. No porque no lo quieran, sino porque no hay un presupuesto para esto.
Si ustedes se pueden dar cuenta, en el Ministerio de Salud Pública no hay hay presupuesto para vacunas, para prevención, para atención primaria, para atención secundaria, para equipamiento de hospitales, para medicamentos, pero para discapacidad no lo hay. Entonces, a nivel del mundo, empieza la sociedad civil a organizarse y uno de los grandes ejemplos de esa organización son las Teletones, que nace en Chile. Y ella, como mexicana, pues hablaba de los CRIT, que son los Centros de Rehabilitación Integral, en donde la sociedad se organiza, la sociedad aporta y son ONGs quienes dan el servicio a las personas con discapacidad. Nosotros en Guatemala pertenecemos a la Oritel, el Teletón de Guatemala pertenece a Oritel, que es la organización mundial de las Teletones, y todos ustedes los presentes en algún momento de su vida, allá hace muchos años, desde 1986, aportamos una vez al año a la Teletón para que exista la rehabilitación como un apoyo de sociedad civil. Entonces, dice que las obligaciones del Estado y la sociedad civil deben de ser incluir, pero incluir debería de ser realmente incluir con todo lo que conlleva incluir a alguien en su familia, en su comunidad, en su vecindario. No incluir a medias, decir así, o como muy bien lo decía la doctora, decirle, ay, es que pobrecito, por eso lo voy a ayudar. No, ninguno es pobrecito, ninguno somos pobrecitos, todos Dios nos ha dado las capacidades que nos ha dado para poder salir adelante. Eliminar barreras arquitectónicas, no quiero entrar en esos detalles, aquí mismo está la barrera arquitectónica. Apoyar a organizaciones de personas con discapacidad a alcanzar igualdad. Igualdad quiere decir igualdad. Aparte es equidad, que es otro concepto. Garantizar derecho a organización, elevar el nivel de vida de cada persona, facilitar creaciones de fuentes de trabajo. Y esto lamentablemente en nuestro país, miren, ha sido a veces uno se desanima, uno lucha porque tengamos instituciones que acepten a personas con discapacidad. Por ejemplo, El Salvador, que es nuestro país vecino, ellos ya en ley tienen que todos sus comercios y todas sus empresas tienen que tener por ley de cada 10 personas que contratan, 2 personas que tengan algún tipo de limitación. Acá en Guatemala se han hecho muchas acciones. Nosotros en el año de 2002 estuvimos con Recursos Humanos de McDonald's, en donde nos contrataron a 10 jóvenes que habían estado desde pequeñitos allá en la fundación, y actualmente todavía tenemos 3 laborando, pero desapareció ese programa y pues ya no tenemos. Supermercados a veces nos llaman para contratar a personas que tengan alguna limitante para el empaque, lamentablemente pues poquito tiempo lo tienen, o en el peor de los casos se explota a la persona con discapacidad no pagándole el salario que le corresponde. Facilitar la creación de fuentes de trabajo, fomentar creación de escuelas y centros especiales. Pues aquí yo cometí un error, lo voy a corregir. Especiales, como bien decía la doctora, pues no se debe ya de decir, porque realmente deberían de ser centros adaptados a la necesidad, no especiales. Y mejorar acceso a servicios públicos. Pues en Guatemala tenemos un poquito de cómo se llama ya de mejoras, pero todavía estamos muy cortos en eso. En la fundación para la cual trabajo desde hace 18 años, inicié trabajando en el Quiché y luego pues me trasladé al centro de acá de Guatemala, que está ubicado en el kilómetro 18.5 de carretera interamericana Misco, que es Teletón Guatemala, Fundabien.
Ahí nosotros tenemos varios programas de inclusión social y como les vuelvo a repetir, la inclusión social inicia desde que el niño se le detecta la discapacidad. Nosotros tenemos evaluaciones interdisciplinarias que no es más que la evaluación del equipo multidisciplinario que hace la rehabilitación y desde ese momento se va viendo en qué va a ir incluyéndose al niño. Si va a ser un niño, por ejemplo, si es un niño con parálisis cerebral severa, lo tenemos que incluir a la familia, porque no vamos a son lesiones irreversibles que a veces no podemos pretender que pueda ir a la escuela, porque hay que ser realista también, hay cosas que como humanos no las podemos cambiar. Entonces, desde ahí vamos aconsejando a la familia, vamos dando el seguimiento para que el niño pueda insertarse. Es muy triste encontrar niños que solamente tienen a la mamá, porque en el momento de su nacimiento y en el momento que se dieron cuenta de que tenía una discapacidad, se aleja, se rompe la familia, se rompe el lazo familiar. El papá se va por su lado y ya no quiere saber nada y como el machismo todavía existe tan arraigado, le dice a la mujer que ella tuvo la culpa de que por eso el niño es discapacitado y que él mejor se va a ir a buscar otra mujer para ver si ya no tiene otro hijo discapacitado. La falta de cultura en no hacerse los chequeos, los controles prenatales. En el interior todavía el hombre no permite que la mujer vaya a un centro de salud porque el médico es un hombre, no lo puede examinar y todos estos factores nos hacen que sigamos teniendo más personas con discapacidad. También allá tenemos, hacemos competitivos a las personas con algún tipo de discapacidad. Nosotros trabajamos prioritariamente la discapacidad física y en ese caso tenemos un laboratorio de adultos y un laboratorio de niños. El de niños nos ayuda muchísimo porque está entrelazado con lo que es la educación especial y con lo que es la terapia del lenguaje. Entonces ahí los niños que ya están ingresados a escuelas regulares también pueden aprender en la computadora y cuando llegan a su colegio pues ya saben utilizar este tipo de herramienta que para ahora pues es también ser analfabeto o no conocerla, ¿verdad? Y para que nosotros, nuestra generación que no crecimos con esto pues nos ha costado muchísimo. Luego tenemos también dentro de la inclusión social tenemos talleres ocupacionales. En talleres ocupacionales ofrecemos diferentes cursos en el transcurso del año. Tenemos la panadería, se ofrece taller de panadería para quienes quieran aprender a hacer pan, manualidades, corte y confección, también se trabaja con madera. En este lunes próximo, que es 3 de diciembre, tenemos la graduación de 22 personas que se gradúan en programas de computación, que llevan el Word, el Windows, el Excel, el correo electrónico, en donde se les prepara también para hacer una entrevista y que cuando puedan pedir un trabajo, pues logren superar este nerviosismo que generalmente todos tenemos cuando pedimos un trabajo. Y además de eso, pues tenemos también la graduación de 12 personas que se prepararon para panadería, pan popular. En la escuela pues tenemos educación especial, la educadora especial pues ve cómo los niños pues puedan irse preparando para la lectoescritura. No estamos todavía con la capacidad de certificar a niños, pero sí les damos un apoyo escolar para los que ya están en escuelita. En inserción social a la fecha en Teletón Guatemala llevamos 11.619 pacientes rehabilitados. 2.382 ingresados a escuelas, 2.772 pacientes laborando, 3.296 pacientes integrados. Y como todo congreso, por eso se llama congreso, tenemos que concluir algo, tenemos que presentar ante las autoridades o entre entidades qué es lo que nosotros queremos y el objeto del estar aquí. Y entonces las conclusiones son realizar campañas de sensibilización a nivel país para apoyar la inserción a todo nivel de las personas con discapacidad,
fomentar a las empresas privadas y estatales la contratación de personas con discapacidad y dejar de ver las limitaciones de una persona con discapacidad para darle las oportunidades a las cuales tienen derecho. Muchas gracias.